Me alegra estar con ustedes en este encuentro, aunque sea de manera virtual. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores y a los participantes de esta segunda convención de estudios en educación emancipadora y pedagogía crítica, organizada por el Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, CEPEC. Encuentro que además es patrocinado por el Programa Nacional de Formación de Educadores de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la maestría en educación, el doctorado en educación y el postdoctorado en pensamiento crítico latinoamericano. Me siento especialmente honrado de estar aquí como parte de una conferencia dedicada a Aquiles Nazoa, un periodista, pensador y poeta muy importante que siempre habló con el poder de la verdad. Es así que para mí es un gran honor estar con ustedes hoy. Quería comenzar compartiendo con ustedes un poco sobre el contexto en el que me preparé para conversar con ustedes el día de hoy. Vivo en las entrañas de la bestia de los Estados Unidos, California, específicamente en Orange, que es una parte muy conservadora de los Estados Unidos. Estamos en medio de una pandemia en este momento, como en la mayor parte del mundo, enfrentando más de 200.000 muertes. Acabamos de ser testigos de semanas y semanas de protestas de Black Lives Matter. Se trata de protestas contra el racismo, la injusticia y la explotación que han venido desarrollándose en todo el país. Así que la pandemia y las protestas ocurrieron y siguen sucediendo hasta el día de hoy, ambas simultáneamente. El brutal asesinato de George Floyd por un policía de Minneapolis y dos de sus cómplices ha dado lugar de nuevo a semanas y semanas de protestas en todo el país. Floyd fue aprehendido por la policía bajo la sospecha de un crimen y durante la detención un oficial blanco colocó su rodilla en el cuello de Floyd durante 8 minutos, durante los cuales perdió el conocimiento y murió por asfixia debido a la presión sostenida. Miles de manifestantes se han movilizado por los 50 estados de la Unión, con las mayores concentraciones en las ciudades grandes, y han participado en enfrentamientos muy tensos y a menudo violentos con los agentes del orden público de este país, incluida la Guardia Nacional. En muchos casos, los manifestantes han corrido el riesgo de ser detenidos por negarse a cumplir con las órdenes de dispersión y por violar los toques de queda impuestos por los legisladores estatales. Si bien la mayoría de las protestas han sido pacíficas, ha habido casos en los que han ocurrido saqueos en zonas comerciales. Nuestro presidente, por supuesto, en los Estados Unidos, Donald Trump, a quien considero el hombre más peligroso del planeta, y posiblemente su administración podría ser calificada como la administración política más peligrosa de la historia del planeta. Este hombre tiene una gran responsabilidad por las muertes que han ocurrido durante la pandemia, y él está dividiendo a este país en un conflicto básicamente entre los blancos contra los negros, latinos y otras personas de color. Se trata de la guerra cultural. Estos han sido momentos muy difíciles para muchos de los que estamos aquí. Y esta vez, en un momento histórico muy importante para el mundo, en términos de qué tipo de sociedad queremos ver emerger después de que esta pandemia pase, ya que esperamos
que ese momento ocurra pronto. Y la pregunta es, ¿queremos acaso volver al mismo mundo prepandémico o queremos luchar por un tipo de mundo, un mundo socialista, un mundo nuevo con una alternativa socialista a aquel mundo prepandémico? Mi argumento en esta conversación es que no podemos permitirnos volver al mundo prepandémico. Debemos empezar a luchar y luchar por un mundo fuera de la forma de valor del capital, fuera del aumento del valor, fuera de la obtención de beneficios, fuera de la corporativización de nuestra vida económica. Y precisamente cualquier discusión sobre la educación debe comenzar por la cuestión del capitalismo. Sabemos, por supuesto, que la mayor medida que podría tomarse de reforma educativa sería la abolición de la propiedad, la abolición de la desigualdad, la abolición de la desigualdad económica, que es la principal amenaza. Los cursos sobre educación en este país, lo mismo en Canadá que en Estados Unidos y todo el mundo, muy pocos comienzan de estos estudios a abordar el fenómeno del capitalismo. En mis 30 años como profesor en América del Norte, ha sido muy difícil poner el tema del capitalismo dentro del programa de estudios, porque el plan de estudios para la formación de educadores pareciera no tener cabida al estudio del capitalismo. El capitalismo es visto como algo natural y sugerir que lo estudiemos, así como sus alternativas, es visto como algo absurdo desde la perspectiva de la mayoría de las instituciones educativas de este país. Pero estamos en un periodo de profunda inestabilidad política y económica. Esto representa un serio desafío para los educadores de todo el mundo y para todos los ciudadanos de este planeta. Hemos sufrido el mayor retroceso económico desde los años 30 y hemos estado siendo testigos de la aparición de nuevas formas de lucha de masas. Estamos luchando ahora con lo que podrías llamar el estancamiento capitalista y la contracción económica, en la que las vidas de los trabajadores son cada vez más precarias, mientras que los propietarios del capital enriquecen cada vez más a expensas de los trabajadores. Esta crisis también está marcada por una peligrosa reestructuración del capitalismo mundial basada en la creciente digitalización de la economía y la sociedad desde la gran recesión del 2008. Esta reestructuración de la economía debido a la digitalización contribuirá sin duda alguna a la creación de mayores sistemas de control y represión social de las masas y al desarrollo de mayores instrumentos de vigilancia y de armas de destrucción, lo que dará lugar a lo que podríamos denominar un estado policial mundial. Estamos siendo testigos de lo que mi amigo Bill Robinson se refiere como la acumulación capitalista militarizada por parte de la clase capitalista transnacional. Una clase que está demostrando algunas tendencias clásicas del fascismo. Las fuerzas de extrema derecha y neofascistas apoyadas por el orden corporativo transnacional que está librando una guerra de clases contra las fuerzas populares de izquierda, se han integrado ahora en el complejo de seguridad industrial militar y están tratando de aplastar a los grupos insurgentes de izquierda como Black Lives Matter. A medida que el capitalismo se globaliza cada vez más, se basa cada vez más en determinaciones raciales para estimular la acumulación capitalista, para dividir a la clase obrera,
para desviar la atención de las crisis que asolan a la sociedad actual. Es esta cultura de odio la que alimenta los sentimientos fascistas normalizados a través de los medios de comunicación. Y aquí ese medio, por supuesto, es el infame Fox News. Tales movimientos atacan el cambio climático como un desafío que solo existe en el imaginario científico de las diluidas élites liberales. La noción de ciencia del clima es rechazada aquí en este país por muchas organizaciones gubernamentales asociadas a la administración Trump. Este ataque a la ciencia es también parte de una tendencia clásica de los estados fascistas. Lo que podríamos decir en términos generales es que estamos siendo testigos de una crisis de hegemonía frente al capitalismo. Esto puede ser rastreado a la caída de la tasa de ganancia que comenzó en la década de 1970. Esto es, por supuesto, algo que Carlos Marx había predicho, escrito, teorizado y filosofado, por supuesto, más de un siglo atrás. Lo que tenemos es una polarización social en expansión que nos ha llevado de una recesión a otra, estancamiento tras estancamiento. El paradigma capitalista mundial pospandémico es más privatización y desregulación de la economía. Esta visión cambiante refleja una especie de digitalización y el auge de las plataformas de Internet que están envolviendo a toda la economía mundial, aumentando la concentración del capital en todo el mundo, empeorando la desigualdad social y profundizando el alcance del Estado policial mundial mediante lo que se ha denominado tecnologías de la cuarta revolución industrial. Fourth Industrial Revolution Technologies. Bill Robinson ha advertido sobre los nuevos sistemas de producción y financieros integrados globalmente que permiten la inteligencia artificial, la recolección, el procesamiento y análisis de inmensas cantidades de Big Data. También advierte que entre las tecnologías que ahora están cobrando importancia se encuentran el aprendizaje por máquina, la automatización, la robótica, la nano y biotecnología, el Internet de las cosas, la computación en nube y la computación cuántica, la impresión en 3D y las nuevas formas de almacenamiento de energía, así como los vehículos autónomos, entre otras cosas. Esta reestructuración digital ha dado lugar a lo que Bill Robinson llama una vasta expansión de los servicios digitales de mano de obra reducida o sin mano de obra, incluyendo todo tipo de nuevos arreglos, como la entrega de aviones no tripulados, el comercio libre de efectivo, las finanzas digitalizadas, el seguimiento y otras formas de vigilancia, los servicios médicos y jurídicos automatizados, la enseñanza a distancia que implica una instrucción pregrabada. And remote teaching involving pre-recorded instruction. Now, remote teaching is something that actually is happening right now as I La enseñanza a distancia es algo que realmente está sucediendo ahora mismo, mientras hablo, porque mientras me escuchan estamos participando de una forma de enseñanza a distancia. La mayoría de las escuelas de los Estados Unidos están en línea. Es todo aprendizaje por Internet. Y la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Las escuelas aquí están programadas para reabrir en algún momento del otoño. Y hay algunos estudiantes en las escuelas y las familias que aún en otoño no van a querer enviar a sus hijos a la escuela debido a los riesgos que representa el coronavirus.
Hay un gran debate ahora mismo sobre la digitalización del aprendizaje, sobre el aprendizaje por Internet en plataformas como el Zoom que estoy utilizando ahora mismo. He enseñado usando la plataforma Zoom en la universidad, por ejemplo, a distancia. Y la pregunta, por supuesto, es ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de este tipo de encuentro educativo? ¿Y cómo vería Paulo Freire esta situación? Ha sido muy difícil discutir el socialismo aquí en los Estados Unidos. Hemos tenido una figura llamada Bernie Sanders, que se presentó a la presidencia y que caracterizaba por ser un socialista democrático, y su idea del socialismo era muy ligera. Very light. He couldn't really present a strong. No podía presentar una versión fuerte del socialismo, presentó una versión más débil, una especie de versión diluida del socialismo, porque el pueblo estadounidense de inmediato rechazaría el tipo de definiciones socialistas que él podría haber proporcionado y que seguramente era lo que quería ofrecer. En los Estados Unidos el socialismo se trata de la redistribución de la riqueza del capital al trabajo, el aumento de los impuestos a las empresas, el aumento de los impuestos a los ricos, un impuesto sobre la renta más progresivo, la reintroducción de programas de bienestar social y lo que podríamos llamar el capitalismo verde. Por supuesto que esto no es realmente socialismo. Es un buen paso hacia el socialismo, pero no es suficiente. Y si no lo superamos, entonces vamos a terminar en un mundo prepandémico. En el mismo mundo es en donde vamos a estar en una situación igual a la anterior, una y otra vez, a lo largo de nuestra historia, a lo largo de la historia del mundo. Given the crises that we're facing right now and will be facing in the future. So capital is a social relation mediated through technologies. Y no sabemos cuánto tiempo va a durar esta historia. Dada la crisis a la que nos enfrentamos ahora mismo y a la que nos enfrentamos en el futuro. El capitalismo es una relación social mediada por tecnologías, mediada por las mercancías. El capital es una forma de reproducirnos a nosotros mismos, nuestras formas de vida, nuestra cotidianidad. Marx enseña que los procesos en los que el capital depende del gasto de nuestra fuerza de trabajo para valorizarse. El capitalismo requiere la producción social de trabajo cooperativo. Así que tenemos que convertirnos en cierto sentido en no cooperativos. Cada vez que elegimos no cooperar, el capital reestructura el proceso de producción y la división del trabajo para reafirmar su control sobre nosotros, que somos la clase trabajadora. Así que cada vez que intentamos rebelarnos contra el sistema encuentra nuevas formas de absorbernos en él. La historia del capitalismo es en gran medida la historia de la recomposición de la clase obrera basada en las relaciones productivas que se desarrollaron en respuesta a los desafíos de la clase trabajadora. El capitalismo nos necesita de las y de los trabajadores. Pero nosotros no necesitamos al capitalismo mientras podamos construir al socialismo como una alternativa viable. El punto es que la solución a la crisis del capitalismo no puede ser más capitalismo.
El capitalismo neoliberal no puede ser resuelto por una redistribución de la riqueza, no. Esto podría ayudar, pero el capitalismo neoliberal no puede ser resuelto con esto. Si la redistribución puede ayudar a producir un cambio político, pero esto no resolverá las contradicciones inherentes a la producción social y a la producción capitalista de riqueza en sí misma. Debemos centrarnos en abordar las contradicciones sistémicas del capitalismo y no solo las tendencias compensatorias como la redistribución de la riqueza del capital de trabajo. Así que eso es lo que yo enfatizaría en nuestros programas educativos, que tomamos una mirada seria y enfocada en la recomposición del capitalismo históricamente desde el comienzo del capitalismo hasta el día de hoy. Esto debería ser la prioridad número uno en nuestro currículo, que las instituciones educativas debería haber un curso que se centre en el capitalismo. Este enfoque redistributivo que creo debemos rechazar lo vemos en muchos países de América Latina. Depende de un modelo extractivista en el que el desarrollo social depende de las exportaciones de gas y petróleo, que a su vez dependen de los precios de los commodities. Este enfoque es esencialmente reformista, es presocialista, no es revolucionario y poco hará para desafiar la actual tendencia a una mayor austeridad económica y a una mayor expansión de la pobreza y la miseria entre las mayorías populares. La intervención del Estado para regular la economía sí es necesaria, pero en última instancia insuficiente para resolver la interminable crisis del capital. Lo que estamos viendo en los Estados Unidos ahora con la administración Trump es el crecimiento de fuerzas reaccionarias que dicen tener la respuesta a la crisis del capitalismo. Los reguladores de Estados Unidos acaban de votar para eliminar lo que se llama la regla Volcker, un conjunto de regulaciones impuestas justo después del colapso de Wall Street en 2008, limitando la capacidad de las instituciones financieras para participar en comportamientos de alto riesgo. Así que ahora los bancos son capaces de participar legalmente en ese comportamiento peligroso de nuevo que puso al mundo de rodillas en 2008. Ahora pueden volver a hacer. La economía hoy está básicamente fundamentada en la especulación financiera. La deuda insostenible, el cambio de fondos públicos a empresas privadas y una sobreinflación de las acciones de empresas de Silicon Valley que ya han llevado a un estancamiento crónico. Creo que debemos entender también cuando miramos la relación entre el capitalismo, la educación, el racismo, que estamos viendo en forma expandida a los Estados Unidos en este momento. Estamos viendo el racismo en los esteroides en este momento, con la policía disparando a hombres negros desarmados, a hombres morenos. La policía disparándoles. Personas inocentes desarmadas a las que la policía les dispara por conducir con un faro trasero dañado o porque no pararon adecuadamente en un semáforo. Todo lo que tienes es que ser negro para que en este país, cada vez que interactúes con un oficial de policía, tu vida esté amenazada y posiblemente no vuelvas a casa con tu familia. El racismo no es un subproducto del capitalismo, no surgió después del capitalismo, es co-constitutivo con el capitalismo. No es como si el capitalismo hubiera sucedido, dividió a los trabajadores y luego tuvimos el racismo. No. Surgió después del capitalismo.
como una forma de poner a los trabajadores blancos en contra de los trabajadores de color para explotarlos. Pero el capitalismo surgió de una jerarquía racial que ya existía en Europa. Así que el capitalismo en sus primeras etapas ya estaba racializado. Así que si hablas de capitalismo, creo que es importante hablar de capitalismo racializado, donde los cuerpos negros y marrones fueron superexplotados y están siendo todavía superexplotados, ya que una ideología de racismo no existía antes del capitalismo. Un sistema de clasificación que pone a los blancos en la cima de un régimen de jerarquía racial para derrotar al capitalismo requiere, y esta es una buena lección para nuestros estudiantes, derrotar al capitalismo requiere que derrotemos el racismo. Necesitamos derrotar la máquina que construyó los sistemas de clasificación y que demoniza como inferiores a los que no son blancos. Los que estamos viendo ahora son llamadas abiertas de la supremacía blanca. Estamos viendo ahora un etnonacionalismo que emerge en este país y que me recuerda lo que yo, y leo mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y la Alemania de Weimar. Lo que estoy viendo en este país me recuerda mucho lo que pasaba en la Alemania de los años 30. ¿Qué podemos hacer como educadores críticos? ¿Qué puede hacer la pedagogía crítica para enfrentar este desafío? El desafío de la crisis del capitalismo en este momento histórico particular. La pedagogía crítica ofrece varios lenguajes de la crítica y la posibilidad a través de los cuales puede entenderse de una manera más matizada y granular, de manera específica, la relación entre su subjetividad individual y de la sociedad en general. Creo que eso es realmente importante. Estos lenguajes de los que hablo o discursos sirven como relés dialécticos a través de los cuales los estudiantes pueden leer el mundo y a través de los cuales pueden leer la palabra contra el mundo. Como dijo Paulo Freire, leer la palabra y el mundo simultáneamente. Eso es lo que quiero decir con lectura de las experiencias vividas. Ya que esas experiencias se reflejan y refractan a través de varias teorías críticas. Tenemos varias teorías críticas en las que nos inspiramos, ya sea Simón Rodríguez en Venezuela, Paulo Freire. Tenemos la teoría feminista, tenemos teorías que conectan el género, la raza y la economía política. Tenemos muchas teorías que ayudan a los estudiantes a dar sentido a sus propias experiencias. Tener experiencias es importante, pero igualmente importantes son las teorías que usamos para entender nuestras experiencias. Podemos tener todo tipo de experiencias y no entender realmente lo que esas experiencias significan. Así que si tengamos diversas experiencias en nuestra vida, celebremos la diversidad y celebremos nuestras experiencias como seres humanos de este planeta que viven y aman y se preocupan y luchan. Pero también demos la bienvenida a esas teorías críticas que pueden ayudarnos a desempacar y atender esas experiencias de manera crítica. Es realmente interesante. He conocido estudiantes
que me han dicho, Peter, ¿sabes? No siento que pueda participar en una praxis revolucionaria de esas de las que tú hablas, porque no he leído a todas las personas que necesito leer. Yo no he leído a Marcuse, solo he leído un poco de Paulo Freire. No he leído nada sobre la escuela de Frankfurt, aún no he leído ni a Adorno, ni a Horkheimer, ni a Erich Fromm, Martha Harnecker. Hay tanta gente a la que yo todavía no he leído. Así que me quedaré en la casa, seguiré leyendo hasta que sienta que he desarrollado una conciencia crítica. Pero creo que hay un problema con esa actitud, porque leer y desarrollar la conciencia crítica no es algo sobre lo que lees y luego tomas ese conocimiento y pones ese conocimiento en acción. Comienzas con la práctica, comienzas con la acción y luego reflexionas sobre esa acción. Recuerden que cuando estaba en Venezuela, observé una charla increíble de un profesor, tal vez en 2006, 2007. Recuerdo que el profesor estaba enseñando a un grupo de jóvenes y había gente mayor, había gente de todas las edades sentada en círculo y yo estaba observando y tenía alguien que me ayudaba con el tema del lenguaje porque mi español es muy malo. Básicamente todo el mundo tenía un proyecto. Así que algunos jóvenes estaban construyendo una estación de radio comunitaria, algunos jóvenes estaban tratando de desarrollar un centro para personas mayores, para ancianos, proporcionándoles algunas actividades y servicios. Otras personas estaban interesadas en desarrollar centros de alimentación para alimentar a la comunidad. Alguien estaba involucrado en el desarrollo de una guardería para los niños de la comunidad. Y luego, después de pasar todo el día haciendo eso, por la noche, todos regresaban y se sentaban alrededor y decían, bueno, aquí están algunos de los problemas que tengo en mi proyecto. ¿Puede alguien darme alguna sugerencia? O tal vez alguna solución. Y luego todos los participantes decían, bueno, vale, tal vez podrías probar con esto, o tú no has pensado en esto. O aquí hay un recurso que tal vez quieres usar en tu proyecto. Y eso era increíble. La gente comenzó con el compromiso. Empezaron con el imperativo ético. No empezaron con la noción epistemológica de lo que es el ser humano. ¿Quién soy yo? Comenzaron con la pregunta ¿en dónde estás? Así que la pregunta ¿dónde estás? Es la pregunta ética. Exige una respuesta ética. Cuando una voz grita en el desierto pidiendo ayuda, no se piden documentos de identidad, no se dice, está bien, eres feminista, eres chavista, eres marxista, practicas el multiculturalismo. No, no hacemos eso, no tomamos notas así. Si alguien pide ayuda, le decimos, estoy aquí y estoy aquí contigo. Y el nosotros está básicamente encarnado en el yo. Así que es una cuestión entre el yo y el otro. Aquí estoy contigo y no estoy aquí por ti como misionero, sino que estoy aquí contigo en solidaridad.
Los jóvenes y la gente mayor que formaban parte de esa clase en Venezuela, en un barrio de La Vega, el sector B creo que fue, empezaron con un proyecto, todo el mundo se comprometió. Tenían un compromiso ético con la revolución, tenían un compromiso ético con ellos y entre ellos. Luego, la reflexión, el compromiso, la conciencia crítica, que todo vino como resultado del compromiso inicial. Así que siempre diría que en la pedagogía crítica, la ética precede a la epistemología. The other is always a precondition for the word I stand. La ética es lo primero. Lo otro es siempre una condición previa para la palabra que yo defiendo. Estoy de pie. ¿Dónde está usted? Estoy aquí contigo. El otro es siempre una condición previa para que yo esté aquí y esté contigo. Creo que esto es realmente importante. Y para que puedas decir que la conciencia crítica no es una condición previa para participar en la práctica revolucionaria, es un resultado. La conciencia crítica es el resultado de la praxis revolucionaria. No es una condición previa. Así que no deberías preocuparte por la cantidad de libros que has leído, no. No deberías preocuparte por cuántos libros de Paulo Freire has leído. O si tienes una gran biblioteca en casa de teoría crítica, no. Esa no es una condición previa. Leer estas teorías no es una condición previa, es el resultado de un compromiso y de la reflexión sobre ese compromiso. Así que la idea de ayudar a los estudiantes a comprender las diversas ideologías que impulsa la vida social para ayudar a los estudiantes a entender cómo los sistemas de inteligibilidad o ideologías o sistemas de mediación dentro de la sociedad en general son mutuamente constitutivos del yo. Por ejemplo, cada persona en un entorno educativo, y no tiene que ser una escuela, puede ser una escuela, una fábrica, en un entorno escolar, una oficina gubernamental, donde sea. Cada persona en ese encuentro educativo tiene derecho a preguntarse, ¿qué ha hecho la sociedad por mí que ya no quiero ser? ¿Qué ha hecho la sociedad de mí que yo rechazo? Enseño ahorita en un programa de doctorado en la Universidad de Chapman. He enseñado durante muchos años, unos 30 años en varias universidades. También he enseñado en la escuela primaria, primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo grado. Luego me convertí en profesor universitario y he enseñado en 3 universidades diferentes en mi vida. 20 años en la Universidad de California, Los Ángeles, y ahora estoy en la Universidad de Chapman. Trabajo con un grupo de académicos que han desarrollado lo que ellos llaman el Proyecto Democrático Paulo Freire. Este grupo existe desde hace mucho tiempo y me invitaron a unirme a su grupo. Paulo Freire se había reunido con ese grupo muchos años antes y había aprobado que esta organización usara su nombre y trabajara en nombre de llevar sus ideas a los estudiantes de la universidad y también estudiantes de secundaria y de las escuelas primarias en las comunidades alrededor de la universidad. Por supuesto que ha sido una lucha cuesta arriba. Los educadores freireanos
a menudo son desafiados por la comunidad de educadores de la corriente principal. A menudo son atacados en la comunidad por ser comunistas o marxistas. Es muy difícil para nosotros en los Estados Unidos trabajar abiertamente como marxistas, como freiranos o como educadores críticos. Pero este es un grupo maravilloso que tiene programas de enlace en las comunidades, trabajando en gran parte con grupos latinos, los que ahora llamamos el grupo Latinx, en la comunidad. Porque la comunidad en la que vivo, el condado de Orange, es alrededor de 40% latina, con una población mexicana muy grande. Pero no solo de México, sino de otros países de la América Latina. Cuando hablamos de liberación no nos referimos simplemente a la liberación del yo. El yo no puede ser entendido fuera de la noción de lo social. Nunca hablo de autotransformación. Siempre hablo de autotransformación y transformación social, mirando al yo y mirando a la sociedad en una relación dialéctica. No son categorías mutuamente excluyentes, sino mutuamente inclusivas. De alguna manera se fusionan el yo y la sociedad. Tenemos que entender que llegamos a la noción de praxis, la unión de la teoría y de la práctica, y demostramos esta praxis a través de nuestra agencia personal en y sobre el mundo. Comenzamos con la práctica y luego entramos en diálogo con los demás reflexionando sobre nuestra práctica. Esta reflexión sobre nuestra práctica informa luego a la práctica posterior y llamamos a este proceso o modo de aprendizaje praxis experiencial, praxis revolucionaria. Llamamos a esto comportamiento, propósito personal. Explorar con otros es la relevancia de las ideas filosóficas para la vida cotidiana y luego la necesidad de trascender eso, y eso es muy importante. Recuerdo que Pablo me dijo una vez que tuvimos una conversación, Paulo Freire. Tuvimos numerosas conversaciones. Tuve mucha suerte de conocer a Pablo desde 1985 hasta su muerte. Tuvimos numerosas conversaciones, tanto en Estados Unidos como en Brasil, cuando me invitó a su país. Siempre me decía, Peter, no me trasplantes a otros países. Mi trabajo no es algo que se pueda imponer en otro país. Y decir, aquí está Paulo Freire, toma esas ideas de Paulo Freire y úsalas en tu contexto. Él dijo, no. No puedo ser trasplantado como lo harías con un corazón, con un hígado o un pulmón. Tienes que reinventarme la especificidad contextual del lugar que te encuentres. Tuve la oportunidad, el gran honor de conocer a uno de mis héroes, el presidente Hugo Chávez, cuando estuve en Venezuela. Tuve la oportunidad de ir al Palacio de Miraflores. Fue increíble y fue uno de los momentos más maravillosos en la conversación que tuve con él. Y recuerdo que estaba muy agradecido por los esfuerzos de personas como yo, que venían de otros países y trataban de participar en el proceso bolivariano. Pero él sabía que cualquier pedagogía crítica que saliera de Venezuela sería venezolana. No sería solo Paulo Freire, sería Simón Rodríguez. Y se cultivaría de una manera particularmente venezolana. Así que aprendí eso de Paulo.
Aprendí eso de Paulo Freire. No trasplantes mis ideas. Reinvente esas ideas en el suelo en donde sea que estés. And so I learned that from Paulo. But don't transplant my ideas. Reinvent those ideas in the soil of wherever you happen to be. You can help put some water. Puedes ayudar a poner un poco de agua en ese suelo y ciertamente puedes hacerlo, pero no puedes simplemente trasplantarme al suelo de otro país sin reinventar mis ideas. Dada la historia particular de ese país y la cultura de ese país y las diversas luchas de los pueblos dentro de ese país. Para resumir, es importante recordar que tener una conciencia crítica no es una condición previa para la acción de justicia social, pero la conciencia crítica es un resultado de actuar éticamente, es un resultado de actuar con justicia. Hacemos la solidaridad como hacemos a la sociedad, como la sociedad nos hace a nosotros. Lo que tiene prioridad en todo esto es la ética. A lo largo de los años me he sentido muy atraído de manera personal por la teología de la liberación. La teología de la liberación, por supuesto, salió de gran parte del trabajo pastoral en América, El Salvador, Guatemala, Chile, Argentina, Brasil, que estaban luchando las guerras sucias durante los años 70 y 80. Los escuadrones de la muerte. Esos escuadrones de la muerte patrocinados por los gobiernos que recibían apoyo logístico de los Estados Unidos y muy a menudo armas y armamento de los Estados Unidos recorrían las comunidades, los barrios, el campo y absolutamente masacraban, torturaban, exterminaban a miles y miles de campesinos. Estos escuadrones de la muerte también mataron a muchos sacerdotes jesuitas y otros sacerdotes, en la tradición católica en particular, pero no solo eran católicos. Y muchos de estos sacerdotes luchaban junto con los campesinos. Muchos de estos sacerdotes apoyaban a esos campesinos y algunos de ellos terminaron uniéndose a algunos de los movimientos revolucionarios y se convirtieron en parte de ellos. Por supuesto, los gobiernos de estos países sentían que la teología de la liberación, que abrazaba las enseñanzas de Karl Marx y, por supuesto, las enseñanzas de Jesús. Escuché en un discurso que el presidente Chávez mencionó una vez a Jesús y a Trotsky. Creo que fue en el mismo discurso. La teología de la liberación abrazó el análisis del capitalismo, la crítica de la economía política de Carlos Marx, así como las enseñanzas de Jesús. And so I became very interested in liberation theology. I'm Catholic. Escuché and I began to study this en un discurso que el presidente Chávez mencionó in Christianity. Y me interesé mucho por la teología de la liberación. Yo mismo soy católico y comencé a estudiar este enfoque en el cristianismo y a examinarlo y a comprender que Ronald Reagan y los militares de Estados Unidos y el Papa Juan Pablo II conspiraron juntos para aplastar la teología de la liberación, para destruirla y debilitarla, hacerla ineficaz. De muchas maneras, la teología de la liberación sigue viva y bien, incluso después de los esfuerzos de la administración de Reagan y de Juan Pablo II para detenerla.
but visiting different communities in different places around the world. Encuentro que cuando estoy enseñando en varias comunidades aquí localmente y visitando comunidades en diferentes lugares del mundo, los estudiantes a menudo se acercan a mí y están muy interesados en la espiritualidad. Muchos de ellos han rechazado la religión organizada. Puedo entender eso y puedo apreciarlo. Tal vez lo peor que le ha pasado al cristianismo es que se convirtió en una religión, porque entonces se convirtió en una religión del imperio y se convirtió oficialmente en parte del Estado, que es, por cierto, lo que está sucediendo en los Estados Unidos en este momento. He escrito mucho sobre eso. Puedo enviarles artículos sobre eso. Muchos estudiantes se acercan a mí y me dicen, Peter, no soy parte de una religión organizada, pero me interesa la espiritualidad. Me interesan las enseñanzas de Jesús y el conocimiento indígena y las formas de vida indígena. ¿Cuál es tu consejo? Paulo Freire era católico. Paulo Freire era un hombre muy espiritual, pero era muy crítico con la iglesia institucionalizada. Así que he tratado de hacer dos cosas con la pedagogía crítica. Una es traer a Marx a la conversación en Norteamérica, hacer de Marx el foco central. Y también he tratado de hacer de la teología de la liberación un foco para aquellos estudiantes que tienen un hambre real, un hambre espiritual real. No quiero decir que la gente tenga que rechazar a la Iglesia Católica, pero tienen que hacer una distinción entre la orientación casi fascista de la Iglesia, aspectos de la Iglesia y los modos de organización más liberales y más orientados a la reforma dentro de la Iglesia Católica y ser capaces de hacer esa distinción. And organizations within the Catholic Church and be able to make that distinction. And so that's something that I think is very, very important. Freire argumenta el conocimiento inocente adquirido a través de la experiencia y el conocimiento sistemático adquirido a través de la razón crítica implica un debate sobre la práctica y la teoría que solo puede entenderse si se percibe en esa relación contradictoria y dialéctica. Si Freire nos advierte que ninguno de los dos tipos de conocimiento se excluye mutuamente, ambos tipos de conocimiento deben ser vistos en relación con el otro. Debemos evitar el elitismo teórico que niega la validez del sentido común o el conocimiento que viene a través de la experiencia, pero al mismo tiempo debemos evitar el antiintelectualismo que niega la importancia del conocimiento teórico adquirido mediante el razonamiento crítico. Uno de los desafíos que tenemos ahora mismo es esta noción, este movimiento hacia un enfoque anticiencia, antiteoría. Este enfoque antiteoría que estoy encontrando en muchos países, esta incapacidad de razonar críticamente. Les daré un ejemplo. Entraré en clase y ofreceré un argumento, una conferencia sobre la explotación de los trabajadores en la sociedad capitalista y los estudiantes me dirán, oh, esa es su opinión, yo tengo mi opinión. Hay una incapacidad con los estudiantes. Algunos estudiantes de hoy, no todos, por supuesto, pero hay algunos que realmente son increíbles. Pero muchos estudiantes de la derecha reaccionaria no pueden hacer distinción entre opiniones y argumentos. Solamente dicen, bueno, esa es su opinión, yo tengo la mía. Usted está en contra del capitalismo, yo estoy a favor del capitalismo. Cuando les pido que hagan un argumento, que presento un argumento de clase en defensa del capitalismo,
They can't. No pueden hacerlo. What they do is there's all these chat rooms Lo on que the hacen internet that basically es que hay confirm todas the esas students salas de chat en already want Internet que básicamente to feel. confirman que los estudiantes So they're so ya quieren and they just sentir. go into those chat rooms Solo that entran never challenge en their esas ideas. salas de chat que nunca And so desafían sus when they're ideas. challenged in class to create an argument, they really don't know what to Cuando, do los, very often. cuando en clase los reto a crear un And they argumento, think everything no is saben simply qué a hacer, matter of se opinion. paralizan. They can't make a distinction Piensan between que todo es what simplemente una cuestión de opinión. sound No argument, pueden distinguir rational entre argument, lo que es and simply un buen an argumento, attitude that one un that argumento has racional y to simple, something. So I agree with Paula Ullman, y una who actitud que podrá maintained that tener there hacia are algo. different levels of truth. There's meta transhistorical truths, which appear to hold across the Estoy de acuerdo con spectrum of Paula identity, Allman, but which que mantuvo always que hay must be diferentes niveles de balanced verdad. with criticism. Hay metaverdades transhistóricas que parecen sostenerse There's a lo largo de la conshistorical historia de la truths, which humanidad, are pero que siempre susceptible deben of ser objeto de future crítica. revision. There are truths Hay that are verdades specific to transhistóricas que son particular susceptibles de ser situations, revisadas en el futuro. and Hay verdades que son there are específicas de specific transformaciones truths, sociales which are particulares. transient but attain validity in the contextual Hay verdades specificity específicas que of the son developmental transitorias, processes of which they're a pero que han alcanzado validez en But we una live especificidad now contextual in de los a procesos de desarrollo de los que forman post-truth parte. universe Pero ahora that's vivimos been en el created mundo largely posverdad, speaking by en the este right, universo que ha the sido right, creado en gran and the medida por la forces of the derecha, reactionary right. por las fuerzas de la derecha reaccionaria. While I agree Aunque estoy de that acuerdo con epistemological los puntos de viewpoints vista about the epistemológicos world sobre are el mundo, always siempre han estado value-laden cargados de valores y and they're siempre han estado always cargados de teoría, theoretically laden, I no don't creo que believe that we podamos can alterar alter el the mundo world simplemente simply by cambiando changing creencias our sobre beliefs él. about it. That's the Esa es la important cuestión question. importante. We can't simply change No the podemos world cambiar el simply mundo by simplemente pensando que el mundo about the world es differently. diferente. There has to be Tiene a que haber way una of manera de certain tomar medidas concrete action, concretas, de engaging with the world comprometerse con el materially, mundo, de engaging in the comprenderlo world mediante un and razonamiento dialéctico, understanding it, por medio de un engaging in it through kind compromiso of dialectical dialógico reasoning, by a con los dialogical demás, engagement with others that que requires us to requiere que hagamos una differentiate between what distinción is entre lo que es meaningful mera and opinión what in fact y is lo que an es un argument or what in argumento fact o lo constitutes que truth. de hecho constituye la verdad. There's nothing more important No hay nada más today importante hoy en día than utopian thinking. que el pensamiento utópico. And we need it now Lo more necesitamos than ahora más que nunca. Ernst Bloch wrote Ernst a Bloch wonderful book called escribió un maravilloso libro llamado El Perhaps the principio de la greatest esperanza, book quizás on el human mayor life. libro sobre la esperanza jamás escrito. He made a distinction between Hizo una concrete distinción entre las utopias utopías concretas and y las abstract utopías utopias. abstractas. Concrete Las utopías utopias concretas constituyen constitute nuestra latencia our de ser humano latency y nos of permiten being human cuestionar y and criticar enable los us regímenes to capitalistas de question dominación and y criticize producir capitalist estrategias y regimes of tácticas de domination base and alternativas. produce alternative grassroots Piense strategies and tactics. en el pensamiento utópico Think of concreto como una concrete crítica utopian prefigurativa a la thought economía as a política, como un prefigurative desafío al critique of aumento de political valor en la economy, sociedad capitalista. as a challenge to Las the utopías augmentation of value in capitalist society. abstractas son algo que yo rechazaría. Las Abstract utopías abstractas utopias se are preparan something a una crítica I del aquí y reject. del ahora. Se abstraen de Abstract la latencia. utopias detach themselves from a critique of the here and now. Se abstraen de la latencia que poseemos como agentes revolucionarios capaces de desafiar la red desordenada de las relaciones de producción capitalistas. Finalmente, para dejarles con un pensamiento final, yo diría simplemente que estamos frente a una vieja cuestión de socialismo o barbarie. Tenemos que tomar estas decisiones y la pedagogía crítica puede ayudarnos a tomar estas decisiones y a entenderlas en una especificidad contextual para llevar a la humanidad a un universo social más allá de la mercantilización de la vida humana, más allá de la alienación de la vida humana y la explotación del trabajo en el ser humano. Ese es el propósito de la educación, reconstruir la sociedad en principios y prácticas socialistas sanas y viables. Dejaría ese mensaje para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Ha sido una maravillosa oportunidad para reconectarme con Venezuela.
Me siento nostálgico de alguna manera en este momento. Tal vez nostalgia no sea una buena palabra porque se trata de un término demasiado burgués. Siento un sentimiento de amor y solidaridad con aquellos de ustedes que están luchando tan duro para hacer el socialismo una realidad para nuestro tiempo. Muchas gracias.